Desde el fondo de mi alma te saludo y te doy la bienvenida a los retiros espirituales digitales. Estamos en la tercera morada y hoy vamos a entrar en el cuarto aposento de ella. Es un trabajo muy especial que hacemos cada uno con nuestra alma. Son muchos los que han comenzado, pocos los que han perseverado. Me alegra por los que lo han hecho, me alegra por ti que sigues unido, unida, y sobre todo me alegro más si has venido haciendo ese trabajo con el alma, si has entrado en los aposentos, si has tomado muy en serio esto, porque la verdad, hay personas que me hablan a veces de situaciones, de problemas, de dificultades, y yo le digo, mira, si hicieras en los aposentos, cambiarían muchas cosas, se mejorarían muchas cosas en tu vida, todo sería tan diferente. Y tengo testimonios de personas que han logrado cosas bellísimas con los retiros espirituales. Yo sé que lo digital a veces se complica, hasta se aburre uno. No es fácil. Para mí, por ejemplo, me parece un poco más difícil, más dispendioso, de mucho tiempo, de dedicación, porque la parte técnica, algunos me han dado sugerencias, miren que hoy tengo mejor luz, porque que las luces, bueno, son muchos elementos. Pero lo importante es el contenido, es lo que tú hagas contigo mismo, es tu actitud, es tu posición frente a esto que es lo espiritual, el crecimiento en nuestra vida espiritual. Si tú te pones a pensar, muchas veces le dedicamos mucho tiempo a otras cosas que no es que no sean importantes, pero son pasajeras, no son eternas, son terrenales, son de este mundo. Y aquí yo lo que quiero contigo es que aprendamos a conocer nuestra alma, a entrar en ella y podamos avanzar hacia una meta que nos tiene el Señor a todos, que es la salvación, que es el encuentro definitivo con Dios. Bueno, hablando de esto presencial, yo quiero desde ya que sepan que el último retiro de las moradas de Santa Teresa que hago es este de la tercera morada, digitalmente hablando. Porque aquí van a quedar en la plataforma, tanto de YouTube como de unclicalalma.com.co. Pero lo presencial es muy importante. Algunos me pueden preguntar, bueno, si yo ya hice las 3 moradas por internet, ¿puedo volver a comenzar? No vuelves a comenzar. Simplemente vas a ver desde otra dimensión, desde otra perspectiva, los aposentos. Y lo que has hecho aquí te va a servir muchísimo. Tú puedes empezar haciendo presencialmente la primera, la segunda, la tercera. Y si dices, no, yo quiero ir de una vez a la cuarta cuando haya, también lo puedes hacer. O puedo ir solo a la segunda, la tercera, la que quieras. ¿Por qué? Porque los aposentos es algo en lo que entramos permanentemente. Puedo entrar de una morada, puedo pasar de la primera a la séptima, en fin. Yo le he dado un orden porque nos ayuda a organizarnos mejor, a entender que lo primero es conocer, lo segundo es purificar y el tercero es darle la fuerza que estamos dando y la prioridad al alma, venciendo la razón, que es parte de esta tercera morada. De hecho, voy a comenzar, en abril terminamos estos retiros digitales, aunque se queden ahí, yo termino de grabar y en mayo voy a comenzar o a reiniciar, porque esto ya lo he venido haciendo desde hace muchos años, ya que sé que Dios nos va a permitir hacerlo, que todo va menguándose un poco frente a la pandemia. Vamos a hacer nuestros retiros en las montañas de Carolina del Norte. Voy a estar allá 3 fines de semana de mayo. Voy a dejar aquí las fechas. 3 fines de semana del mes de mayo. En ese primer fin de semana que voy a estar, que es después del fin de semana del Día de la Madre, vamos a hacer una primera morada. ¿Que ya hiciste aquí? ¿Que ya hiciste otra? Puedes asistir. Ninguna será igual a la otra. Luego el siguiente fin de semana voy a hacer una tercera morada, porque antes de venir a Colombia hice una primera morada con un grupo y les dije, hagan la segunda digitalmente para que cuando yo regrese en mayo vayan a la tercera presencialmente. Y el último fin de semana de mayo vamos a hacer un retiro espiritual presencial para jóvenes. Lo vamos a llamar Acampar con el alma. Vamos de camping con el alma.
No vamos a hacer camping de carpas, pero vamos a estar en un lugar muy especial para hacer nuestro retiro también con jóvenes. Jóvenes de 16 años en adelante, hasta los 30, porque es una integración bien linda que se hace allí. Entonces ya estará en estos días la inscripción en la página web de www.unclicalalma.com.co. Ahí está toda la información. Si la quieres personalizada, te la envío. Solo me escribes al WhatsApp. Me mandas aquí a mi WhatsApp un mensaje que quieres que te envíe la información del retiro y yo te la hago llegar inmediatamente para que puedas leer y darte cuenta de cómo es allí en mayo. Ya después voy a empezar a organizar en Colombia. Y si me invitas a tu país, que me estás viendo en otro país, organizamos y hacemos los retiros espirituales digitales también en otros lugares. Perdón, digitales no, presenciales. Aquí están los digitales, presenciales también. Así que muy bienvenido, muy bienvenida a nuestro retiro espiritual digital en este cuarto aposento. Vamos a disponernos para iniciar. La recomendación es para todos los aposentos en todas las moradas del castillo. Silencio. Nada forzado. Escribir mucho. No hablar con nadie. No leer. No comer y sí orar. Vamos a disponernos. Recuerda los ejercicios de relajación física para que los hagas en este momento. Ahora haz los ejercicios de control de la respiración. Finalmente, control cardíaco. Consiente tu corazón, consiéntete a ti mismo. Comencemos entonces la reflexión de este cuarto aposento de la tercera morada del castillo interior de Santa Teresa, que aquí la tengo. Hay algo muy importante que hemos de tener en cuenta. Ella, religiosa, católica, ella una mujer mística, de las pocas doctoras que tiene la Iglesia Católica. Aunque ella, como religiosa, como mujer católica, nos ha dejado un legado desde una fe católica. Yo que estoy transmitiéndote todo este conocimiento, toda esta experiencia de vida de ella, en lo poquito, muy poquito que yo puedo haber vivido también como una persona católica bautizada dentro de una fe católica, he recibido los sacramentos de la Iglesia Católica hasta la Sagrada Orden del sacerdocio ministerial. A pesar de todo eso, este trabajo, este estudio, esta reflexión trasciende incluso todo ese plano de lo religioso, de lo eclesial, de lo cristiano y de lo católico. Porque al fin y al cabo, aunque tenga un referente totalmente católico y lo haga un católico, el trabajo con el alma es muy universal. Y aunque la iglesia se llama católica porque es universal, hay muchísimas denominaciones y de la iglesia católica han salido
muchas personas y han formado sus propios grupos, sus propias sectas. Y hay muchas denominaciones dentro del cristianismo, dentro de los protestantes. Y hay muchas otras religiones no cristianas, no católicas, por supuesto, en muchas partes del mundo. Y hay muchos movimientos no religiosos. Y hay gnósticos y agnósticos. Y hay muchas cosas frente a todo lo que llamamos espiritual. Y hoy hay movimientos nuevos. Hay movimientos que han generado sincretismos, mezclas religiosas. Muchos se llaman cristianos y toman elementos de otras religiones. Muchos nos llamamos católicos y dentro de la iglesia hay otros movimientos que, siendo católicos, toman de otras denominaciones, de otros conocimientos, inclusive de otras filosofías y teologías, elementos para su crecimiento espiritual. Y se habla de los occidentales y de los orientales, en lo cultural, en lo religioso, en todos los aspectos. A pesar de toda esta orientación que viene desde una religiosa de la Iglesia Católica tan importante en la historia, el objetivo fundamental de nuestros retiros espirituales, de lo que significa el castillo interior y muy específicamente de este aposento, es que entendamos que el alma, el trabajo con ella, la perfección de ella, el fortalecimiento de ella en unión con Dios es lo fundamental. Esté en una o en otra denominación. Porque se ha generado, digámoslo de una manera para entenderlo, un mercado de Dios. Un mercado que viene desde siglos atrás. Un mercado que ha generado conflictos, primero personales, familiares, colectivos, conflictos hasta de guerra. Se pelea en el nombre de Dios y por Dios. Todo esto no es exterior a nosotros, no es exterior a ti, te lo aseguro. Porque tú en algún momento has entrado también en ese conflicto. Se te ha generado discusión dentro de tu alma, confusión inclusive, porque ha llegado un miembro de tu familia, un amigo, que te ha hablado de un Dios que pareciera diferente a tu Dios, como si cada uno tuviera un Dios distinto, como si cada quien se relacionara, aunque lo hacemos personal y de manera diferente, con un Dios que es totalmente aparte del que a mí me han mostrado, del que yo he aprendido, con el cual yo me he relacionado desde mi fe. Y por eso es tan importante que entendamos esto, que ese mercadeo que se hace con Dios ha hecho tanto daño al hombre en su singularidad, pero también al hombre parte de una sociedad y de un pueblo. Después de muchos siglos, hoy se sigue peleando por Dios y en nombre de Dios, porque hay un mercado. Tu Dios sí me da, tu Dios me quita, mi Dios me favorece. Es que mi Dios sí es bueno, no el Dios de esa religión, no el Dios de ese pueblo, no el Dios de allí. Ese Dios, yo no creo en ese Dios, no puedo creer que haya un Dios que haga esto, que haga lo otro. Hasta allá hemos llegado. Y cuando llega alguien a mi casa, inclusive un familiar, empieza a hablarme de Dios de una manera distinta, se entra y se genera en conflicto. Una vez una pareja se acercó a mí que querían casarse, que se amaban mucho, pero que ella era católica y su novio era de otra religión. La pregunta mía fue, ¿hasta dónde desde la fe de cada uno vamos a tolerar, a respetar el credo, la fe del otro? Nos amamos demasiado y queremos llevar una vida de esposos sin ningún problema. Luego viene la otra pregunta que hice. Bueno, y cuando tengan sus hijos van a ser católicos, van a ser musulmanes. No, eso no va a haber problema. Bueno, ¿se puede hacer un matrimonio así? Claro que se puede.
Las iglesias aceptan, las religiones aceptan el matrimonio de una religión y otra. Hay algunas religiones más estrictas, más complicadas en ese sentido. Pero que se puede, claro que se puede. Pero con el pasar del tiempo, ¿qué sucedió? Vino una mamá que quería bautizar a sus hijos y el papá se opuso. ¿Y quiénes empezaron a sentir todo ese problema encima? Los propios hijos. Fueron los primeros que empezaron a sufrir con esta situación. Esto es lo que sucede frente a esto que es una mentalidad que la hemos cerrado de tal forma que no podemos abrirnos a entender que hay un solo Dios. Y todo esto también sucede porque nosotros en la religión que pertenecemos no se nos ha educado en una igualdad. No nos hemos formado en una igualdad frente a lo religioso. Al contrario, se generan más las divisiones y nos quedamos más en lo que nos diferencia y peleamos por eso. Y uno de pronto va a un sitio y se le acerca, porque a mí me ha pasado muchas veces, se me acerca a alguien y me dice, hermano, tú sí conoces la palabra de Dios, y empieza a hablarme de la palabra de Dios. Y cuando yo le confieso que soy católico, empiezan a hablar de la forma más horrible de la Iglesia Católica. Y muchas veces sin darse cuenta que de ahí vienen, que hay una raíz de donde se generó su fe, que sin duda alguna, incluso muchos, su familia ha sido católica, que en algún otro momento se fueron hacia otra denominación religiosa. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos formado no en una igualdad de lo religioso, de lo espiritual, sino en una competencia donde en nombre de Dios decimos, allí no está la salvación, allí se actúa de una manera y tratamos hasta de una manera grosera, despectiva, a los miembros de otra iglesia, de otra denominación religiosa, y los juzgamos, los señalamos, los condenamos, porque estamos cerrados en ese aspecto y terminamos haciéndoles daño, porque estamos predicando de igualdad de Dios, del amor de un Padre que nos ama a todos sus hijos, de una fe en un solo Señor. Pero cuando venimos a hablar y a predicar, terminamos exponiéndonos unos en contra de otros. Situación muy triste, triste para el alma, porque el alma empieza a recibir solo conflicto, orgullo, soberbia, prepotencia, arrogancia, de algo que es espiritual, supuestamente religioso. Así que la situación se vuelve un conflicto cuando estamos anunciando y predicando desde todas las religiones en general. Yo no las conozco todas, no he leído de todas como tal, pero en general todas predicamos la unidad, el amor, la concordia, la paz, la bondad, la misericordia, la compasión, la generosidad, el servicio a los demás. Pero cuando empezamos a hablar y a generar como una competencia religiosa en que mi Dios sí es bueno y el tuyo no, es que mi Dios sí es compasivo y el tuyo no, es que cómo puede obrar de una manera un Dios mientras el mío obra de esta manera diferente, y se generan conflictos familiares, de trabajo, de todo, supuestamente por una fe, por un Dios que hace que la situación sea tan dolorosa, sea tan triste, de generar divisiones, guerras, conflictos tan duros que rompemos muchísimas relaciones familiares, sociales y hasta de la unión de toda la humanidad. Yo desde mi fe, con respeto por la fe de cada quien, me dirijo a Jesucristo, que nos ha dicho antes de partir, en esa oración tan hermosa que hace: Padre, te pido, hablando de un Dios, de un solo Dios, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Que todos vivamos esa unidad, que haya un solo pastor y un solo rebaño. ¿Cuánto hace que dijo esto Jesús? Y hoy se habla de que todos los días nacen sectas nuevas, religiones nuevas, creencias nuevas, diferentes.
y generamos tantas situaciones cuando realmente tendríamos que confesar, sin duda, que hay un solo Dios. Mucho se tardó el pueblo de Israel para llegar a ese monoteísmo, para darse cuenta ante la revelación de que había un solo Dios que los había sacado de la esclavitud, que los había liberado, que se pusieron contra Él en muchos momentos, pero fueron dándose cuenta que era un solo Dios y que ese Dios se nos reveló plenamente en Jesucristo. Pero otros van a decir algo diferente y lo que hay que respetar, pero poniendo en contra a unos de otros. Hay que buscar lo que nos une, no lo que nos separa. Y el quien nos une a todos es Dios, un solo Dios. Vamos después de esta breve, porque es una breve reflexión y descripción del aposento, a sentarnos con nuestra alma. Vamos a hablar con toda la humildad, con toda la sinceridad. El alma nos dice siempre la verdad. Y vamos a sentarnos, a orar y a hablar con el alma acerca de lo que significa esa relación con Dios. Porque Dios tiene muchas expresiones, muchos maestros y muchas escrituras. Dios ha hablado de tantas formas y se ha manifestado de tantas maneras. Podríamos decir que por cada persona se manifiesta de manera distinta. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido entendiendo que Dios es Padre y un Padre habla a cada hijo de manera diferente, amándolos a todos por igual. El mundo entero es una escritura de Dios. Todos los días está escribiendo una página nueva en la vida de cada uno. Y esa escritura divina se va desplegando por todo el cosmos, por todo el universo. Y los que son místicos, los que están abiertos a todas esas manifestaciones de Dios permanentemente, pueden percibir ese universo. Es más, todos esos místicos seguramente, bueno, quizás no todos, pero un gran número de ellos ha escrito sobre lo que significan esas visiones, esas manifestaciones de Dios. Hay un gran poeta que seguramente lo has escuchado y si no, busca de sus escritos que son bellos. Tagore. Él describía la riqueza del cosmos como una sencilla brizna, dice así, la sencilla brizna de hierba depositada sobre la misma alfombra en el rayo del sol y las estrellas de la medianoche. Dicho de otro modo, cada uno de nosotros se enriquece con la presencia de Dios. En todas partes, en todos los lugares, en cada brizna de hierba, en cada rayo de luz, en cada oración y en cada verdad que encontramos en las Escrituras, en lo que Dios mismo ha escrito para nosotros. Entonces, vienen unas preguntas para tu alma, para que tú mismo respondas con tu alma. ¿Eres capaz de ver la verdad? De nuevo, ¿eres capaz de ver la verdad que hay en todas las Escrituras? ¿Eres capaz de ver a Dios en todas las enseñanzas? Así no sea de tu propia religión, no de lejos, sino a base de leer las diversas enseñanzas para apreciar los muchos lenguajes que tiene el mismo Dios. Este es un aposento muy importante para llevar a cabo el jugoso trabajo de llegar a conocer al Dios de otras tradiciones también, sin miedo. A veces nos da miedo acercarnos a un texto que no sea de nuestra religión, a una escritura de otra persona. Y encontramos
en tantos lugares tanta sabiduría, que luego terminará uniéndose aunque los lenguajes sean distintos. Es como las moradas. Santa Teresa habla de las 7 moradas del alma, del castillo interior. Pero si nos fuéramos mucho más atrás en la historia, vamos a encontrar que por allá en otras culturas hablaban de las 7 piedras preciosas para hablar de los 7 estadios o escalones para la santidad, para la perfección, para la iluminación en otro lenguaje, para la plenitud en otro. Y también hablan de los 7 colores. Pero miren cómo se coincide, 7, todos hablan del 7. Hasta la palabra de Dios habla del 7 como un número de plenitud y de perfección. Unos hablan colores, otros como Santa Teresa de las moradas, de piedras preciosas, para hablar en lenguajes distintos de la misma realidad, de la acción de un Dios que se manifiesta de maneras diferentes en los pueblos, culturas, en las etapas de la historia. Yo te invitaría a que selecciones uno o varios textos que sean sagrados y utilízalos para estudiar y para reflexionar. Quizás inclusive debes empezar con el tuyo, porque puedes hacer parte de una religión, de una iglesia, y ni siquiera conoces ese texto, como nos pasa a nosotros con la Biblia, como le puede pasar a otros con el Corán o con su libro sagrado. Entonces, toma distintos textos, quizás empezando por el tuyo mismo, y por escrito apunta, escribe la sabiduría que encuentras en ellos y lo que tienen en común, aunque el lenguaje sea diferente unos con otros, porque ahí es donde está la voz universal de Dios. Y pregúntate a ti mismo, ¿qué sientes respecto de esa otra tradición, de otra enseñanza, de otro escrito? De lo que estás estudiando, de lo que estás leyendo y reflexionando. Si detectas el más mínimo sentimiento de superioridad, te quedan todavía muchos kilómetros para recorrer antes de irte a dormir. Haz este trabajo con tu alma. Trata de leer, empezando por lo que te pertenece, pero también lee a otros, porque en lo que hay diferencia yo puedo encontrar unidad, y en lo que hay semejanza puedo encontrar el verdadero amor y el lenguaje sincero, amoroso de Dios para ti. Porque solo hay un Dios en tu alma, no dos, un Dios que es el Rey de tu castillo interior. Llegamos al final de nuestro cuarto aposento de esta tercera morada. Este aposento, al fin y al cabo, nos quiere llevar a que confirmemos nuestra fe, nuestra alma entregada en humildad y en sencillez a un solo Dios. Solo hay un Dios que ha creado, un solo Dios que nos ama, un solo Dios que nos redime por medio de su Hijo, un Dios que se nos manifiesta de diversidad y en diversidad de formas y de personas a lo largo de la historia. Así que profesemos nuestra fe en ese Dios del que San Pablo nos ayuda a decir: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Muchas gracias por haber estado, por participar de este retiro, y voy a dejar algunos anuncios. Primero que todo, dando gracias por tu apoyo, por tu donación. No he recibido mucho, la verdad no. No necesito que me den mucho cada persona, porque si tú dices, bueno, estoy en Colombia, puedo dar 10,000, 20,000, 30,000, lo que sea, es bienvenido. Si estás en Estados Unidos, en otro país, y dices, voy a dar $5 o 10, 20, lo que sea, bienvenido. Muchas gracias. Dios bendiga tu generosidad y multiplique todo lo que das de corazón. Te dejo con los siguientes anuncios y te deseo una feliz semana. Nos vemos en el quinto aposento la próxima semana.
Te invito a que me sigas en YouTube en el canal de Un Clic al Alma, Edgar Sepúlveda, todos los lunes a partir de las 5 de la mañana en Hambre de Dios. No te lo pierdas. Gracias por tus donaciones. Aquí encuentras las plataformas electrónicas donde puedes hacer los depósitos o enviarlos a través de los números telefónicos tanto en Estados Unidos como en Colombia o a través de PayPal por medio del correo electrónico. Te agradezco y que Dios multiplique lo que das con bondad y con generosidad. Seguimos con los podcasts que están en las plataformas que puedes ver aquí. Todos los viernes a las 7 de la noche se estrena un nuevo episodio. Escúchame en una de ellas y sé que te ayudará a complementar los retiros espirituales que estamos haciendo. Gracias por unirte al podcast.